Bueno, antes que nada, en esta mañana de este miércoles, que tengan muy buenos días los amigos argentinos y muy buenas tardes los amigos españoles. Hoy vamos a continuar el análisis que sobre la situación en Irán efectuamos hace exactamente 2 semanas atrás y vamos a introducir brevemente un tema nuevo que es el de Irak, que ha sido traído a colación por un reciente tuit del presidente de Estados Unidos. Así que bueno, arrancamos con el tema de Irán. Y aquí parece que por el momento estamos volviendo a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque hay mucha incertidumbre respecto a esto. Ante todo, por lo que ya ocurrió con las últimas negociaciones del año pasado, cuando finalmente en medio de esas negociaciones empezó a escalar la situación, comenzó a escalar la tensión, y la denuncia por parte de la Organización de Energía Atómica en junio del año pasado propició el escenario para que Israel lanzara un ataque no provocado contra Irán en medio de las negociaciones. Este es un escenario muy parecido que podría derivar hacia ellos fácilmente. O sea, no es tanto Estados Unidos quien esté interesado en una guerra como Israel. Estados Unidos está dispuesto a utilizar el instrumento militar, no cabe la menor duda al respecto, como se ha visto, por ejemplo, en Venezuela, pero de manera más quirúrgica y controlada. Es decir, Estados Unidos no quiere entrar en una guerra prolongada con Irán, mientras que Israel sí está dispuesta. Está dispuesta a entrar en una situación así. A Israel no le interesa tanto un acuerdo, que es por el que ya ha estado trabajando Estados Unidos desde el año 2010, hasta la concreción del acuerdo nuclear del 2015 bajo la administración demócrata de Obama, sino que el objetivo de Israel es conseguir un derrocamiento del sistema islámico, no tanto ni siquiera un cambio de gobierno. Lo que busca hacer de Irán Israel es un Estado no viable, un Estado quebrado, si es posible un Estado fallido. Israel no quiere que Irán sea un Estado soberano tal cual existe, quiere vaciarlo de su soberanía y quiere, de ser posible, fragmentarlo en base a las líneas étnicas que hay en el país. Desde el punto de vista geopolítico, Israel considera que son sus necesidades de sobrevivencia como Estado. Sobrevivencia de su población, de su sociedad. Israel considera que su enemigo número uno en el mundo es Irán y lo considera una amenaza 24/24. Y desde ese punto de vista debemos analizar la situación de Israel respecto a Irán sin caer en valoraciones morales o teóricas de derecho internacional que sabemos que han sido barridas a partir del día siguiente en que Trump asumió el gobierno de los Estados Unidos. Si anteriormente Israel no tomaba en cuenta esas consideraciones del orden devenido después del fin de la Segunda Guerra Mundial, mucho menos ahora. Y su justificación geopolítica es: necesitamos sobrevivir, debemos borrar del mapa a nuestro principal enemigo, el número uno, el que nos hace vivir en peligro las 24 horas del día, que es Irán.
Entonces, si valga la paradoja, la posibilidad de un conflicto crece, en tanto la posibilidad de un acuerdo parezca más cerca, porque Israel no puede permitirse eso y por ende buscará sabotearlo todo por todos los medios posibles. Por lo tanto, la amenaza de un conflicto no ha desaparecido, por más que haya negociaciones en este momento. De hecho, las negociaciones incluso puede hacer más posible un nuevo ataque, un ataque no provocado por parte de Israel. Hace que la situación de peligro incluso aumente. Las negociaciones principalmente han sido motorizadas por los países árabes como Qatar y como Arabia Saudita, pero también por países como Turquía, que si bien no es un país árabe, sí es un país islámico, es un país parte integrante de la OTAN y que es importante per se dentro de la región del Medio Oriente. Estos son los países que han presionado a Estados Unidos para que otorgue otra oportunidad a estas negociaciones. A Estados Unidos, al final de cuentas, este juego no le resulta para nada inconveniente para sus intereses. ¿Por qué? Lo vamos a ver punto por punto, pero en resumen, por un lado, Estados Unidos negocia. Por el otro lado, ejerce más presión militar y por lo tanto genera las condiciones para que cualquier acuerdo que surja a que se pueda llegar sea con mayores concesiones por parte de Irán. Estados Unidos sigue insistiendo en 4 puntos fundamentales que para ellos son esenciales de esta negociación. Insiste sobre la cuestión de disuasión que aún posee Irán. Eso es lo que está en juego. Y esto es la diferencia con el acuerdo nuclear firmado en 2015. Ahora, Estados Unidos no solo quiere que Irán entregue el material de uranio enriquecido al 60% que tiene en su poder, también quiere que Irán no siga enriqueciendo nada más. No quiere que Irán siquiera enriquezca uranio al 3 o 4%. Exige a Irán que renuncie a su programa nuclear prácticamente. Ahora bien, el programa nuclear de tipo civil que tiene Irán sería de esta manera casi en su totalidad desmantelado porque solo tendría la capacidad de desarrollar la energía nuclear, pero no de enriquecer el uranio dentro de Irán. Debería importarlo desde el exterior. Además, Estados Unidos añade la cuestión de la exigencia de que Irán deje de respaldar a los miembros del eje de la resistencia. O mejor dicho, en realidad, de lo que quede a estos momentos del eje de la resistencia. Y otro punto muy importante es que Irán ponga límites a su programa de misiles balísticos. Entonces, lo que Estados Unidos está exigiendo a Irán es que capitule. Es decir, que Irán no tenga ninguna herramienta más de disuasión respecto a Israel. Obviamente es una negociación que no tiene sentido para Irán, pero que sin embargo Irán, aún así todo, parece decidido a participar en ella porque intenta conseguir un acuerdo distinto y no tan desfavorable al que le están planteando. Al final, lo que Irán está intentando es centrar la negociación en la cuestión del tema nuclear. Incluso ha dejado filtrar que está dispuesto a ceder en la cuestión del enriquecimiento de uranio a cambio de que eso se haga mediante un acuerdo regional por parte de todos los países del Golfo. Esto ya estuvo sobre la mesa en el año 2025 durante esas primeras negociaciones con Trump. Y ahora la novedad en la actual situación es que los iraníes están presionando para trasladar las negociaciones a Omán. Estas negociaciones en un principio se iban a realizar en Turquía, con la participación del resto de los países de la región,
como Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Por el contrario, Irán lo que está pretendiendo es que estas negociaciones se lleven a cabo, como ha ocurrido, ojo, en otras oportunidades, en el territorio de un socio que, como Omán, considera Irán es de fiar. Esto es un actor más o menos neutral entre las partes y que se ha encargado de cultivar esos lazos entre las distintas partes. El otro elemento es que la cuestión, o de esta cuestión, es que las negociaciones sean bilaterales. Irán quiere que las negociaciones sean directas con Estados Unidos y vayan al centro del núcleo, que es el aspecto nuclear, y que en las mismas no estén involucrados el resto de los países, que si bien facilitaron y pueden seguir facilitando las negociaciones, a Irán no le interesa que estén presentes en la mesa de negociaciones, porque el asunto, insisten los iraníes, es un tema exclusivo y bilateral entre Estados Unidos e Irán. Esto es un poco lo que tenemos hasta ahora sobre la situación de las negociaciones de Estados Unidos e Irán. No está claro todavía si Estados Unidos va a aceptar la petición de Irán para trasladar estas negociaciones a este nuevo lugar, Omán. Ahora bien, ¿qué dicen los medios de comunicación de Israel sobre estas negociaciones? Bueno, es muy interesante, de verdad. Los medios de comunicación de Israel, salvo el histórico medio de centroizquierda Haaretz, que es el único medio israelí opositor al gobierno que existe, están alineados con la agenda de Netanyahu. Dicen que las negociaciones son un peligro, porque Estados Unidos está yendo por un camino que no es el de interés de Israel. Consideran que estas negociaciones son un peligro para Israel porque Estados Unidos está tomando un camino en donde ellos y sus propios intereses no están siendo contemplados. Y más aún, la prensa israelí sostiene que Israel debe mantener el derecho a realizar un ataque preventivo contra Irán cuando así le convenga o así lo exija la situación pertinente de ese momento. Esto es lo que está en debate hoy en Israel y de hecho ciertos medios de comunicación dicen saber que Israel tiene la luz verde para realizar un ataque unilateral, si así lo deseara. La cuestión es que Israel, en un ataque unilateral por sí mismo, no tiene la capacidad militar suficiente para provocar la caída del gobierno iraní, y mucho menos desarticularlo como Estado por sí mismo, que como ya mencionamos anteriormente, es parte de la agenda geopolítica del sector más ultra, más radicalizado del gobierno de Netanyahu. Los israelíes necesitan imprescindiblemente del apoyo de Estados Unidos, es decir, cualquier condición de victoria en una guerra entre Israel e Irán tiene como elemento primordial la participación de Estados Unidos, como se vio durante la Guerra de los 12 días. Incluso entonces, algunos dijeron que arrastrado por Israel, otros porque Estados Unidos al intervenir en el conflicto pasado breves horas procedió a desescalar el conflicto y en parte también para beneficiarse de la ocasión presentada. Es que para realmente conseguir un derrocamiento del gobierno iraní, Estados Unidos necesita de una estrategia sostenida en el tiempo, muy larga, y al menos hasta hoy no la tiene de todo desarrollada por lo que parece. En todo esto tampoco hay que olvidar que Israel, de hecho, en la guerra pasada, la de los 12 días, intentó matar a todo el gobierno iraní. Intentó atacar un búnker donde supuestamente su inteligencia le había señalado se encontraban los miembros del Consejo de Seguridad Nacional iraní, que incluye entre otros al presidente de la nación,
y a la mayoría de los ministros de gobierno más importantes. Dicen que estuvieron muy cerca de lograrlo, pero visto lo visto, fracasaron en su intento de diezmar al liderazgo político de Irán. A contrario sensu, sí tuvieron un importante éxito en matar a buena parte de la cúpula militar. Entonces, la cuestión es que aunque Israel pueda realizar un ataque unilateral, el peligro que corre Israel es quedar en una estancada en la que Estados Unidos pueda considerar que se la han buscado ellos mismos el problema este. Ahora bien, imaginemos que Israel en el mediano plazo logra la desarticulación de Irán como Estado, que según Israel mismo es una necesidad geopolítica para ellos, para estar tranquilos de aquí en adelante. ¿Qué pasaría con Turquía y Arabia Saudita si desapareciera como potencia regional Irán? ¿Intentarían rivalizar con Israel? Bueno, partamos de la base que Turquía y Arabia Saudita tienen ciertos intereses comunes y se ha llegado a plantear la posibilidad de una alianza militar, como por ejemplo la que sostiene Pakistán y Arabia Saudita, y que han firmado un acuerdo de defensa mutua. Y se ha hablado de la posibilidad de que Turquía firme un acuerdo similar con Arabia Saudita. Incluso concretarse un acuerdo tripartito con la incorporación de Turquía. Pero esto parece más una conjetura geopolítica que algo a concretarse materialmente en el plazo cercano. Hay que tener en cuenta que primero Turquía, a pesar de que tiene una rivalidad muy fuerte con Emiratos Árabes Unidos, recordemos que Emiratos Árabes Unidos es un firme aliado de Israel, muy importante. Sigue queriendo Turquía mantener lazos con los emiratíes, porque las inversiones económicas y financieras de Emiratos Árabes Unidos dentro de Turquía son importantísimos. Y este interés es mutuo. Ambos estados quieren estos canales de diálogo. No son rivales sistémicos, sino que tienen diferencias dentro del orden construido en la región por el propio Estados Unidos, y que ellos no desafían, más aún convalidan. Ellos tienen eso en común, es decir, comparten ese orden, intentan ser partícipes en ese orden y coinciden en otros temas como por ejemplo la solución para Gaza, en las cuales están ambos implicados y que participan en esa Junta de Paz. La disputa entre estas potencias regionales es sobre cómo hay que configurar la región y ciertos detalles de cómo materializar ese orden, y no tanto diferencias de fondo, como la cuestión palestina, como decíamos recién, o sobre cuál es el orden de la región, que acabamos de decir es el de Estados Unidos, y ellos se avienen. O sea, no hay diferencias de fondo que los lleven a enfrentarse, sino diferencias tácticas en donde cada uno intenta ganar una posición en demérito del otro. Pero por el otro lado, imaginemos que Turquía y Arabia Saudita se convirtieran en las potencias regionales, incluso por encima de Israel. Es muy difícil que haya una mayor estabilidad en la región, porque cada una de estas potencias buscarían ampliar su esfera de influencia respecto al otro. Ahora bien, hoy en día, y sin ningún tipo de duda y mucho menos discusión alguna, es Israel la potencia principal y por lo tanto ambos están intentando generar un contrapeso a Israel.
Hasta ahí van sus intentos. Pero si estas potencias se convirtieran en las principales en la región, habría seguramente una confrontación entre ellas, precisamente porque se estaría cambiando el statu quo vigente al día de hoy. Por el otro lado, pongamos la lupa sobre Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita no tiene precisamente un historial de haber generado estabilidad en la región, de haber generado una situación pacífica en Medio Oriente. Arabia Saudita tiene un historial muy largo de haber exportado el wahabismo, que es la doctrina religiosa en la cual se basan los saudíes para existir como Estado. Arabia Saudita tiene un historial muy largo de intentar proyectar hacia afuera sus problemas internos. Ante todo, inmediatamente después del surgimiento de la revolución islámica en Irán y con el crecimiento del islamismo a nivel mundial. Arabia Saudita, para intentar conjurar esos enemigos internos, esas amenazas dentro de su población, de la posibilidad de una revolución islámica similar a la de Teherán, de la probabilidad de que la monarquía fuera derrocada, no por el chiismo, sino por sus enemigos internos suníes, que consideran al wahabismo, al igual que la mayoría de los países y fieles musulmanes del resto del mundo, una herejía antiislámica. Entonces, Arabia Saudita se abocó a una política de exportación del fundamentalismo. Por eso, desde el año 1979, financió y proyectó hacia afuera a los yihadistas para convencerlos de que era más interesante para ellos participar en la exportación de la revolución islámica hacia afuera, llevar la yihad al resto del mundo, y es lo que hicieron durante los siguientes 35 años. Apoyaron la yihad fuera del reino, no dentro de su casa. Y así vestirse de ese ropaje de legitimidad religiosa y política ante la Umma, esto es la Comunidad Mundial Islámica, que le da la posición, de hecho, de los dos principales lugares sagrados del Islam, que son Meca y Medina, que por cierto, hay que recordar, solo los consiguieron gracias a los británicos. No se puede concebir la existencia de la Casa Real Saud sin la injerencia del Reino Unido, de Gran Bretaña, en Medio Oriente. Pero ocurre que desde el año 2015, un par de años antes, un poquito después, Arabia Saudita abandonó esa política de exportación después de sostenerla durante 35 años. Ya no le interesaba. Ya no se daban las condiciones externas para continuar esa exportación, y porque internamente habían conseguido finalmente darle una cierta estabilidad de gobernanza a su propio reinado. Pero seamos conscientes que esta estabilidad del reino de los Saud puede cambiar. Y esto es así porque Arabia Saudita sigue siendo una monarquía muy frágil, extremadamente frágil. Por eso es difícil que vaya a haber más estabilidad porque sean Turquía y Arabia Saudita y no Israel las potencias regionales. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esa información filtrada en Israel? Que Israel ha pedido a Estados Unidos autorización para actuar independientemente. Según la prensa Israel, sí, es así, Israel ha hablado de la posibilidad de actuar de manera independiente y que tendría luz verde por parte de los Estados Unidos.
Lo cierto es que a Estados Unidos esta narrativa también le beneficia. Estamos viendo que en la primera guerra, la de los 12 días, pasó exactamente igual, la de junio del año pasado. Eso es, nosotros, los Estados Unidos, no podemos controlar a Israel. Algo así como tú verás, Irán, lo que haces, porque si no llegas a un acuerdo con nosotros, te vas a tener que ver directamente con Israel. Y esa idea de la que hay una pelea, que hay una diferencia de opiniones y de criterios entre Netanyahu y Trump, eso ya ha sido anteriormente vía la prensa para construir ambigüedades de manera constante. Bien podría ser que lo que estamos viendo ahora puede apuntar precisamente a repetir un poco la operación que vimos en junio del año 2025, con versiones de una parte de la prensa de que Estados Unidos y Israel tienen posiciones distintas, encontradas, y que las actuaciones de Israel son independientes y distintas a las de los Estados Unidos. Lo que sí muchos se preguntan, y con razón, es si podría darse un ataque israelí, pero, ojo, selectivo, restringido, solo contra los miembros políticos y religiosos del gobierno de Irán durante las actuales negociaciones, como ya pasó el año pasado. No hay que descartar un intento de descabezamiento de la cúpula política religiosa del enemigo, más aún porque es agenda permanente de la gente israelí en su geopolítica de autopreservación, de supervivencia del pueblo judío. Ahora bien, volviendo a Turquía, porque quedó un punto en el tintero, a Turquía no le interesa un Irán inestable. A Turquía le interesa un Irán relativamente débil, porque ellos quieren tener mayor influencia en la región y quieren ser quienes dirijan especialmente la política sunita y que Turquía prevalezca en la región. Pero el mayor problema que ahora mismo teme Turquía con la cuestión iraní es que teme una guerra que genere una descomposición o una guerra civil dentro del propio Irán y que eso le genere un nuevo enorme flujo de refugiados sobre su territorio igual al que sufrió en el caso de Siria. Más grave que el de Siria porque la población iraní triplica a la que tenía Siria en el 2011. El problema de refugiados que tendría Turquía además pondría en jaque a la economía turca, que tiene una economía extremadamente frágil. Y ese es el principal temor que hay en Turquía y por eso no le interesa una guerra con Irán. Turquía está intentando promocionar por el otro lado algún tipo de estructura regional e intenta, digamos, entrar en acuerdos más profundos de unión política con otros estados. Turquía mira simultáneamente tanto a Oriente como a Occidente. Y eso es bastante interesante porque Turquía está haciendo esos acercamientos tanto a los países, por ejemplo, del Golfo o de Pakistán, pero también lo está haciendo con la Unión Europea. De hecho, Turquía se está ofreciendo como posible socio para construir un sistema, digamos, de industria militar y de defensa alternativo a Estados Unidos. De ahí sus ofrecimientos sucesivos a Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Pero los países europeos parecen que en las actuales circunstancias, con un Estados Unidos que les ha soltado la mano y una Rusia cada vez más amenazante, está haciendo de la necesidad una virtud y dejando de lado los ofrecimientos de Turquía, pareciera estar acordando entre ellos, esta vez de manera seria, desarrollar su propia industria de defensa al nivel que exige la seguridad y la defensa europea de la Unión Europea.
Ahora bien, tenemos que introducir el tema Irak, puesto que hemos tenido unos comentarios extremadamente explícitos y amenazantes por parte de Trump respecto a un señor que se llama Nouriel Maliki. ¿Quién es el señor Nouriel Maliki? Nouriel Maliki es uno de los candidatos con más posibilidades de llegar a ser primer ministro en Irak. Y a esto hay que añadirle que hoy Nouriel Maliki, que sigue siendo considerado en Occidente como el más potencial y apto para el mismo, este sería su tercer mandato como primer ministro de Irak. Ha declarado sorpresivamente y de manera abierta que él está dispuesto en el próximo gabinete a desarmar a las milicias iraquíes proiraníes. Puede sorprender su declaración, pero hay que entenderlo en ese intento de ganarse el favor de los Estados Unidos. Al final de cuentas, Nouriel Maliki, aunque se le tiende a ver como un primer ministro que en sus dos mandatos anteriores ha sido muy pro-iraní, precisamente por esos vínculos con Irán, lo que viene a decir él es que él puede conseguir un desarme concreto de esas formaciones armadas respaldadas por Irán, gracias precisamente a esos estrechos vínculos que tiene con Irán, y que puede hacerlo sin grandes sobresaltos, sin grandes problemas internos. Habrá que ver si esto sirve para convencer más que a Estados Unidos al señor Trump. Sin duda, es uno de los objetivos primordiales de Estados Unidos, ahora mismo, en Irak, conseguir trasplantar el modelo libanés del desarme de Hezbollah en el Líbano hacia Irak, para desarmar también allí a las milicias del eje de la resistencia, en este caso la resistencia islámica de Irak. Esto es, el paraguas que conforman múltiples formaciones militares, chiitas, la mayoría de ellas, proiraníes, que existen dentro del Estado iraquí, que están organizados dentro de ese amplio abanico formado alrededor de las denominadas fuerzas de movilización popular. Entonces, sigue la disputa. Ayer también en Irak se produjo algo que se esperaba, y es que se tenía que elegir presidente de la nación. A ver, expliquemos un poco el tema político iraquí. El sistema iraquí es fundamentalmente parlamentario. Hay un presidente del parlamento, hay un presidente del país y hay un primer ministro de gobierno a partir del momento que puede formar gobierno con un gabinete y que lo forma a instancias del presidente del país. Ahora bien, en Irak el presidente debe ser kurdo y el primer ministro debe ser chiita, mientras que el presidente del parlamento debe ser musulmán sunita. El presidente del parlamento es lo primero que se elige, siempre después de las elecciones. Y es lo que se eligió de manera rápida a fines del año pasado, creo que el 29 de diciembre del año pasado. Y lo eligieron rápidamente porque los sunitas, los distintos partidos sunitas, habían estado trabajando ya previamente, meses anteriores, sobre un candidato de consejo entre los partidos propios. Ahora bien, una vez elegido el presidente del partido, del parlamento, lo que cabe es elegir el presidente. Y la elección del presidente de Irak es un tema no de los iraquíes, sino de los kurdos.
¿Por qué? Porque el presidente tiene que ser kurdo. Una vez que se elige al presidente, es cuando el presidente recién puede darle ese mandato a alguien para que forme gobierno, y una vez que forma gobierno, ese alguien se transforma en jefe de gobierno. En este caso, potencial sería el chiita Maliki. O sea, debe presentar un gabinete y tiene que recibir la aprobación del presidente y del parlamento para ser primer ministro, que es lo típico en un sistema parlamentario. Ese jefe de gobierno, reiteramos, debe ser chiita. Y así dar pie al sistema de reparto de cuotas por fracciones étnico-religiosas, que es exactamente igual al sistema libanés. La política iraquí es una política fundamentalmente de bloques y de élites, que se reparten la gobernanza y en donde cada una de estas fracciones tiene sus propios intereses al interior del Estado iraquí. Claro, aquí hay dos cuestiones que son importantísimas. Es que si se elige presidente, el reloj empieza a ponerse en marcha y hay que elegir un gobierno. Esto es un primer ministro. Entonces, esto pone presión sobre los partidos chiitas del marco de coordinación, que es como se llama la convergencia de todos los partidos chiitas iraquíes. Entonces, como solución para no resolver ese problema ahora mismo, y darse tiempo para comprar tiempo para resolver las disputas internas sin interferencia de Estados Unidos, intentan generar las condiciones bajo las cuales Estados Unidos no los obligue a ceder soberanía. Entonces, para ganar tiempo, para negociar con Estados Unidos, lo que hacen es precisamente no elegir el presidente kurdo del país. Lo prolongan. Esto además sale reforzado porque los propios kurdos iraquíes están interesados en esta demora. ¿Y por qué? Porque entre ellos no han logrado conciliar un acuerdo. Los partidos iraquíes kurdos no tienen una coalición global preexistente que les permita negociar entre ellos, como sí lo tienen desde siempre y a su interior los bloques sunitas y el bloque chiita. Ocurre que en el Kurdistán iraquí hay un bipartidismo. Hay dos partidos. El Partido Demócrata de Kurdistán, PDK, y la Unión Patriótica de Kurdistán, UPK. Históricamente el Partido Demócrata de Kurdistán, el PDK, gobierna la región kurda y la gobierna desde su capital, Erbil. Ellos son los que se encargan de los asuntos propios del Kurdistán iraquí. Y a quien eligen para el cargo de presidente de Irak, que también, recordemos, debe ser un kurdo, ese es del otro partido. Y así se reparten el poder. Entonces, en Bagdad hay un representante del UPK y en Erbil hay un representante del PDK, que son los que gobiernan, en concreto, la parte kurda. Mientras que el presidente kurdo, que es del UPK, tiene injerencia en todo el resto de las instancias y temas del país. La cuestión es que las últimas elecciones generaron una situación en la cual no han sido capaces de ponerse de acuerdo ambos partidos entre sí. Como ninguno tiene mayoría en el Parlamento y dependen de otros partidos, no han llegado a un acuerdo para poder gobernar su propia región. Y como no han llegado a un acuerdo en su propia región,
mucho menos se pueden poner de acuerdo en este momento para saber quién es el presidente kurdo del país iraquí. Y hay un agravante. Hay un intento en estos últimos meses del PDK, del Partido Demócrata de Kurdistán, de hacerse con el poder hegemónico tanto en Erbil como en Bagdad. Esto es del gobierno regional y de la presidencia del país. Y es por esto que están negociando con los chiitas de Maliki, y a cambio de ese apoyo para que ellos puedan sacar del poder al UPK, el PDK apoyaría en masa a Maliki como primer ministro de Irak, que es lo que Estados Unidos, y parecería muy particularmente Trump, no quiere. Entonces, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Se convocó al Parlamento para elegir el presidente iraquí. Lo convocó el presidente sunita del Parlamento para elegir el presidente kurdo de la nación. Ya dijimos que recién, una vez designado llama a un chiita para que forme gabinete, y si logra formar ese gabinete, entonces se transforma en primer ministro. Pero los kurdos no tienen en este momento un acuerdo entre ellos mismos. De esto se benefician a su vez los chiitas. ¿Y qué es lo que hizo el presidente sunita del Parlamento? Pasó a cuarto intermedio sin fijar fecha futura. Y esto con terrible enojo del señor Trump. Y hasta acá finalizamos la descripción de la política interna de Irak. Y bueno, veremos si finalmente en los próximos días Estados Unidos acepta reunirse a solas con Irán, y si acepta la propuesta de Irán de solo hablar el tema nuclear, o Irán acepta también hablar el tema de los misiles balísticos, del apoyo al eje de la resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya podido ser claro en esta exposición, y bueno, les mando un gran abrazo a mis compatriotas argentinos y también a los españoles. Que tengan buenos días unos, buenas tardes los otros. Hasta la próxima.